Empecemos por preguntarnos un poco por qué esa inflación, 5,72 o 6%, resulta preocupante en un contexto de crecimiento por encima del 10%, uno de los crecimientos más altos de la historia del país, que en teoría se mostraría como un buen resultado, pero que resultó opacado por este dato de inflación. El valor, partamos de decir que no es excesivamente alto, no es el de los mayores en América Latina. Argentina, por ejemplo, tiene una inflación cercana al 51%, Brasil tiene una inflación del 10,7%, México 7,4%. En general, podríamos decir que Colombia no está tan mal como otros países que están en condiciones similares y, por el contrario, ha crecido por encima de lo que crecieron la mayoría de estos países. Entonces, ¿de dónde surge realmente la preocupación? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay una cierta brecha, una cierta disparidad entre lo que está midiendo el Banco de la República, ese 5,6, y la percepción que tienen los hogares. Y esto no se debe en ningún caso ni a que la perspectiva de los hogares esté errada, ni a que la medición tenga errores, a que esté mal. El tema es que uno de los componentes que más ha subido precios son los alimentos, y ese es un bien con el que las familias tienen contacto a diario. Día a día yo estoy yendo a la tienda a comprar alimentos y me estoy dando cuenta cómo van cambiando los precios, mientras que otros componentes que no han variado tanto, como calzado, ropa y demás, hacen parte de la medición del Banco de la República, pero no están tan presentes en esas compras regulares. No va a comprar ropa todos los días, los útiles escolares se compran una o dos veces al año. Entonces, lo que más sienten las familias es ese aumento de precios en los precios de los alimentos, ¿cierto? Y es esa la inflación que está percibiendo la familia. El riesgo es que esta percepción se traduzca en la decisión de comerciantes, de pequeños empresarios, de elevar aún más sus precios, porque sienten que como mi gasto subió, no sé, un 20%, que fue lo que subieron esos alimentos que yo compro, pues entonces tengo que buscar que mi ingreso suba ese mismo porcentaje. Y entonces dejan de tener en cuenta el costo de producción, que es siempre la base para determinar el precio final de un producto, y empiezan a fijarse en sus necesidades de gastos. Si esto llegara a ocurrir, pues se va a generar una espiral inflacionaria donde todos pasaríamos de una inflación del 6, 7% a una por encima del 15% y ahí ya no estaríamos hablando de una situación relativamente buena como hasta ahora. Entonces el riesgo grande es eso, que se empiecen a acelerar los precios de todos los productos, no solo ya los de los alimentos. Ahora, ¿cuáles son las causas que puede tener esta inflación? En realidad podríamos dividirlas en tres grupos: causas internas, causas externas y algo que podríamos llamar causas estructurales. En las causas internas tenemos que tener en cuenta que hay una reactivación económica, ese mismo crecimiento del que hablaba ahorita, aumenta la movilidad, aumenta los gastos que han estado suspendidos durante 2 años por efectos de la pandemia. Eso implica que la demanda se está elevando de una forma acelerada, pero se enfrenta con una producción que está estancada por el cierre de empresas. Muchas empresas cerraron durante estos 2 años, otras empresas disminuyeron el tamaño de sus plantas, vendieron maquinaria, despidieron trabajadores y redujeron la capacidad de producir. Además, hubo pérdida de estímulos durante esa pandemia para productores, como por ejemplo los productores de papa que en 2020, 2021 tuvieron unos ingresos muy bajos, el precio de la papa cayó muchísimo y ya no tenían entonces ni la capacidad financiera ni el estímulo para producir, llevando efectivamente a la escasez que se presenta hoy en día y que explica por qué por lo menos este producto está tan costoso. Cuando uno combina estos elementos, pues lleva a que se reduzca el exceso de capacidad productiva que teníamos, que las empresas les cueste más producir y deban trasladar parte de ese costo adicional a los consumidores. Entonces tenemos una situación de desempleo, pero que al mismo tiempo ha alcanzado el límite de capacidad productiva. Ese es un primer elemento. El segundo es un posible aumento en el margen de ganancias de algunas empresas. Están buscando recuperar parte de esas pérdidas que tuvieron durante estos 2 años de anormalidad y buscan entonces una estabilidad financiera a través de esa fuente directa que son las ventas. De nuevo, estamos aprovechando la reactivación de la demanda y por eso tenemos la capacidad de subir los precios, tratando de recuperar un poco esos ingresos. En tercer lugar, encontramos un exceso de costos de intermediación, largas cadenas con muchos intermediarios y cada uno de esos está añadiendo sus ganancias, añadiendo sus salarios. Obviamente, entre más larga sea esa cadena de intermediación, mayor va a ser el precio y mayor va a ser la diferencia entre el precio que yo pago en la tienda al precio que recibe el productor. Toda la diferencia se está quedando en esa cadena. Y es una cadena que además
tiene el problema de enfrentarse con una infraestructura defectuosa, una infraestructura que no es eficiente. Aumenta entonces los costos. Antes, este problema de la infraestructura no era tan evidente porque buena parte de la demanda se cubría con importaciones, en algunos casos con menores ganancias para el campesino, para el productor, pero ahora, como esa infraestructura se ha desatendido y se agravó la desatención durante estos 2 años de pandemia, el ejemplo más concreto para entender por qué es cuando la alcaldesa de Bogotá afirma que primero hay que cerrar los huecos del estómago que los huecos de la calle, es absolutamente cierto, era lo necesario en su momento, pero demuestra que efectivamente el Estado en general desatendió el tema de infraestructura y obviamente se va dañando más la carretera, se van agravando los problemas en los puertos, se van quedando pequeños los aeropuertos y todo esto se va sumando, entonces se va convirtiendo en un atraso acumulado de infraestructura que va llevando poco a poco a la pérdida de competitividad y que termina encareciendo todo el proceso económico. Factor interno, vamos a encontrar que hay una transferencia de costos financieros que son excesivos. Las empresas, para poder sostener el ritmo de recuperación, deben recurrir al crédito y estos créditos pues empiezan a subir a partir de la decisión del Banco de la República de aumentar las tasas de interés, tratando justamente de controlar la inflación. El problema es que el banco no tiene en cuenta que esta elevada necesidad de crédito pues choca o genera un choque muy fuerte con ese, digamos, con ese aumento de los costos, ¿cierto? En algunos estudios que hemos realizado hace un par de años, evidenciamos que los efectos de la política monetaria son sesgados al alza. Es decir, cuando el Banco de la República hace una política monetaria expansiva y reduce su tasa de interés, por ejemplo, en 1%, el Banco Comercial baja las suyas en un 0,5 o incluso las deja invariables. Pero, por el contrario, si se realiza una política contractiva, cuando el Banco de la República sube las tasas de intervención, los bancos comerciales suben entre 1,5 y 2 veces lo que subió el Banco de la República. El banco, desde octubre a hoy, ha subido la tasa de interés 2,25% y fácilmente puede subir otros 2 puntos más a lo largo del año tratando de combatir esta inflación. ¿Qué significa esto? Que esos 4 puntos por ciento que sube la tasa de intervención se pueden traducir fácilmente en un aumento de entre 6 y 9% adicional en los costos de financiación para las empresas. Esto, pues básicamente se convierte en un problema aún más grande porque genera inflación, paraliza la inversión privada y frena la reactivación. Entonces, posiblemente en el mediano plazo se controle la inflación con ese control, con ese aumento de las tasas de interés, pero a costa de frenar la recuperación y sin dar una solución de fondo a los problemas estructurales que he mencionado. Ahora, en las causas externas, podemos encontrar que el principal aspecto es el aumento en la tasa de cambio. Este es un impacto a nivel global. El dólar se encuentra sobrevalorado frente a todas las monedas del mundo. Todas las monedas se han devaluado, la colombiana un poco más, pero es un fenómeno global sobre el cual no se puede hacer mucho. Y este aumento pues encarece todas las importaciones, afecta a toda la cadena productiva. Hay sectores cuya estructura de costos tiene más del 85% concentrado en bienes importados. El sector porcicultor, por ejemplo, 85% de lo que cuesta la producción de carne de cerdo en el país es importada. Por lo tanto, un aumento de 500 pesos en la tasa de cambio, que es lo que se ha dado en el último año, fácilmente genera un aumento de costos en el 12 o 13%. Además, ese precio del dólar no es algo que se pueda percibir como pasajero. Muy probablemente el precio no va a caer en todo el año, de forma que es un costo adicional que enfrentan los empresarios y que deben, de manera generalizada, trasladar al precio final. Un segundo factor externo que está impactando la inflación es la desconfianza acentuada en el desarrollo de la región. Esto básicamente está alejando las inversiones y los préstamos que llegan a América Latina, con lo que se reducen las posibilidades de atender las cantidades de necesidades que tiene el aparato productivo, se reducen las reservas, se encarece aún más la divisa y agrava el problema anterior. Es decir, todas esas importaciones se hacen aún más y más costosas sin la posibilidad de conseguir recursos para financiar esas inversiones. El último aspecto, en términos externos, que cabría mencionar son esas afectaciones que se han presentado en la cadena internacional de distribución, lo que se ha denominado la crisis de los contenedores y que está generando unos sobrecostos para todos los países. Es un choque global entre el que Colombia no puede hacer absolutamente nada, pero que fácilmente está explicando la tercera parte de la inflación vía fácilmente, efectivamente, costos.
Finalmente podríamos hablar de una causa estructural, ¿no? Y es que todos estos choques puntuales de los que he hablado, pues son choques que recibe una economía normalmente en medio de una crisis. Ninguno es realmente inesperado, pero no todas las economías reciben los choques de la misma manera. Y en el caso colombiano se están sumando y están generando un resultado muy preocupante porque al no tener un aparato productivo complejo, encadenado, tecnificado, pues se fortalece el peso de los monopolios, lo que le da más espacio a las empresas para trasladar esos sobrecostos y a veces hasta especular con los precios. Al mismo tiempo, eleva la dependencia que tienen las empresas hacia el sector financiero y eleva las necesidades de importación. Entonces vamos sumando riesgos, vamos sumando causas para llevar a esa inflación y finalmente alarga todas esas, digamos, todo el freno que tuvo la economía. Ahora, cabe mencionar lo siguiente, y es que este problema no se soluciona subiendo tasas de interés. En un primer momento, de hecho, se empuja el costo de vida con esa medida, por lo que mencionaba de la financiación, y a mediano plazo puede mostrar resultados, pero a costa de la recuperación del empleo, de la producción y de la inversión. Otra solución que ha propuesto el gobierno, reducir los aranceles a los insumos, parcialmente adecuada porque reduce los costos, compensa el problema de la tasa de cambio, pero mantiene el problema de fondo que es la dependencia de las importaciones y la baja calidad de la infraestructura. Entonces, la solución de fondo para esta inflación es dinamizar la inversión, fomentar la creación de empresas y buscar un incremento de la oferta para poder atender el crecimiento que garantice efectivamente esa recuperación de la economía.